Hola queridos amigos, Dios me los bendiga en esta hora. Quise grabar este video para edificación y bendición del pueblo de Cristo y también de todo aquel que escuche este video. Lo he titulado Llamado a la unidad, autoridad y poder del Espíritu. Hoy en día Satanás, nuestro adversario, está usando un arma muy peligrosa, un arma muy poderosa que está causándole resultados extraordinarios, que está destruyendo demasiado. Jesús nos dijo unas palabras muy sabias. Él dijo en una cierta ocasión: un pueblo o un reino dividido jamás prosperará. Una casa dividida jamás prosperará. Y este es el arma que Satanás está usando hoy en día en la iglesia, en el pueblo de Dios. Está dividiendo. Aquí en Colombia, la iglesia de Cristo está muy dividida, está muy fragmentada, está muy separada. Aún en una misma denominación hay división. Es más, aún en una misma iglesia hay muchísima división. Es más todavía, en una sola casa, en una sola familia, hay mucha división. El enemigo está usando esta arma, está dividiendo. Hay un dicho por ahí muy popular que dice: divide y vencerás. Y hoy el enemigo se ha permeado en las iglesias, en el pueblo de Dios, usando esta arma, división, para que hayan contiendas, para que hayan pleitos, para que hayan disensiones, para que hayan contiendas. Es hora, pueblo de Cristo, es tiempo de unirnos, es tiempo de buscar la unidad, es tiempo de dejar de usar las plataformas o los altares, de dejar de predicar divisiones, de dejar de predicar en contra de otros ministros del Señor, de dejar de predicar el error de otro, de dejar de predicar y señalar a otros. Porque en muchas iglesias se está viviendo esto, que la prédica y el centro del mensaje es el señalamiento, es el juzgar, es el cuestionar el proceder de otro ministro de Dios. Yo sé que hay pastores, que hay ministros, hijos de Dios que cometen errores, que fallan. Yo lo sé. Pero no por eso su ministerio, no por eso vamos a decir que no hay un mensaje y que no hay una palabra de Dios en esa vida o en ese ministerio de esa persona. A mí me encanta algo del rey David. Es que el rey David sabía que Saúl había sido abandonado por Dios. Sabía que ya Dios había dejado a Saúl. Sabía que ya Dios lo había escogido a él como reemplazo de Saúl. Y David tuvo varias ocasiones de matar a Saúl y no lo hizo. Estuvo amando a Saúl hasta el último momento. Le mostró fidelidad a Saúl hasta el último momento. Y siempre decía unas palabras: no tocaré al ungido de Jehová. Iglesia de Cristo, pastores, ministros del Señor Altísimo, del Dios viviente, no toquemos a los ungidos del Señor simplemente porque se hayan equivocado, simplemente porque se hayan vuelto en un error o hayan pecado contra Dios, sino que ayudémosle a levantarlo. Demos una palabra de aliento, de restauración. Nosotros creemos en un Dios de restauración. Si vemos que una persona está fallando o que un ministro está predicando algo erróneo, tenemos un poder que podemos usar y es la oración primeramente. Orarle al Señor
pero no para que lo quite, no para que lo mate, no para que lo destituya, sino para que el Espíritu de Dios llegue a ese ministro que se está equivocando, a esa persona que está pecando, y el Espíritu de Dios llegue y lo transforme, lo levante. Porque la palabra del Dios dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Iglesia de Cristo, unámonos, busquemos la unidad. Si decimos que la iglesia es de Cristo, si decimos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si decimos que el amor del Señor está en nosotros, entonces será fácil unirnos. Porque la división no es de Dios. Entonces será fácil unirnos. Porque si el Señor guía las iglesias, el mismo Señor las une. Por favor, pueblo de Dios, unámonos. Que de nuestra boca solo salga unidad, no división. No le vamos a caer a otra iglesia, a otro ministerio, porque quizás Dios se mueva de una manera diferente allá. Dios se mueve de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. El libro de Hebreos nos habla esto. Dice que hablando Dios de muchas maneras. Dios usa a sus ministros, a sus siervos de muchas maneras, de muchos métodos. Y sé que un ministro del Señor no está exento de equivocarse, de caer. Por eso dice en su palabra también, escucharlo todo y retener lo bueno. Yo personalmente he escuchado la predicación, la enseñanza de muchos pastores, de muchísimos pastores, aún algunos de ellos que han sido juzgados fuertemente, han sido señalados fuertemente. Pero sabe una cosa, que cuando yo escucho estos mensajes, he visto algo, es que me ha impactado algo que esa persona está enseñando o está predicando, y me ha llenado y me ha enseñado y apasionado en algo, en cierta área de mi vida. He escuchado a muchos predicadores y he escuchado y sé que en su enseñanza ha visto algunos errores en ciertas ocasiones, pero yo escucho y me quedo con lo bueno. ¿Sabe? El Señor siempre va a ver lo bueno. El Señor siempre vio lo bueno en nosotros. El Señor siempre vio algo bueno. Entonces nosotros que nos llamamos sus hijos, sus siervos, ¿por qué no podemos ver lo bueno en otra persona, lo bueno en nuestro ministro? La palabra de Dios dice que si entresacamos lo precioso de lo vil, debemos entresacar lo precioso. Debemos entresacar las virtudes más allá que de los errores. Y tenemos el deber de orar por las personas que se equivocan y que sea el Señor tratando con ellos. No somos quien para señalarlos ni derribarlos. Por ahí dicen que el único ejército o el único pueblo que se mata entre sí son los cristianos. Y eso en parte, lastimosamente, ha sido real. A veces estamos esperando que el otro caiga para nosotros rematarlos, para nosotros destruirlos. Iglesia de Cristo, es hora de la unidad. Iglesia de Cristo, es hora de buscar la unidad. Es hora de unirnos en clamor. Es hora de unirnos en buscar la presencia de Dios. Es hora de unirnos
para clamar a nuestro Dios, de humillarnos delante de nuestro Dios como pueblo unido. Levantar nuestra voz unidos. Iglesia de Cristo, nosotros tenemos un gran poder, una gran autoridad, pero debemos unirnos. Debemos unirnos porque la iglesia hoy en día está perdiendo territorio. Y como evidencia de esto, en un barrio, ¿cuántos billares hay? ¿Cuántos bares hay? ¿Cuántos lugares de drogadicción hay? Y a veces en un barrio no hay una iglesia. ¿En cuántos barrios no hay cosas para practicar el pecado, prostíbulos y muchas cosas? Y no hay veces que no hay uno ni dos, hay muchos. Hay veces que no existe ni una iglesia. ¿Cuántas veces las personas, el mundo se reúne para hacer cosas pecaminosas? Hacer sus eventos, sus conciertos, sus festivales, cosas para su propio deleite, para consumir el pecado. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces la iglesia de Cristo se ha unido para hacer una campaña de evangelismo, una campaña para salvar al perdido, para salir a las calles, a buscar a un perdido, a rescatar a una persona que esté lejos de Dios? ¿Cuántas veces la iglesia hoy en día se está reuniendo para hacer esto? Por lo menos yo no lo estoy viendo. Cada quien se está encerrando en su propia iglesia, en su propio mundo. Es hora de unirnos aún para el evangelismo, para salir a las calles, para trastornar a las ciudades, para trastornar a los pueblos con el poder y la autoridad del Señor, proclamando que está cerca el reino de Dios, diciendo que el reino de Dios se ha acercado. Es tiempo, iglesia de Cristo, de unirnos. Es tiempo, iglesia del Señor que ve este video, de levantarnos en oración, en clamor, por amor a aquellos que están perdidos, que están allá afuera, que nos necesitan, que están necesitando una palabra de aliento, una palabra de restauración, una palabra de poder. Es hora de unirnos, de convocar plantones donde el único motivo sea de humillarnos y de clamar a la presencia de Dios. Nuestro país es un país próspero y bendecido, pero lastimosamente para muchos no es así. Y la iglesia ha perdido y ha dejado su autoridad y su poder. La iglesia está para transformar, para producir cambios, para impactar. En las Escrituras vemos muchas historias de cuán grande ha sido el poder de Dios, que aún transforma y toca el corazón más duro, que aún rescata a la persona por muy perdida que esté. Es hora de cumplir el sueño de Dios. Y el sueño de Dios está en Juan 3:17, que Él no vino para condenar al mundo, Él vino para salvarlo, Él vino para rescatarlo, Él vino para ayudarlo. Y nosotros, su iglesia, debemos hacer esto. La obra. Aún vemos que estamos en un gobierno, en una política corrupta, deshonesta, llena de ladrones, llena de corrupción, llena de lo peor. Pero sabe, no es culpa de los políticos, no es culpa de las personas que están en el poder, no es culpa de ellos.
Si estamos como estamos, ha sido por culpa de la iglesia que ha cesado la voz de Dios. Iglesia, unámonos, levantemos nuestra voz. Es tiempo. Pronto vendrá una generación. Dios va a levantar una generación que quizás no va a tener un estudio teológico, no va a pasar por un instituto. Lo único que va a aportar esta generación va a ser la presencia de Dios. Lo único que va a aportar esta generación es la presencia transformadora del Señor, el poder de Dios, que donde lleguen esta generación van a transformar, van a trastornar, van a impresionar y traerán el reino de Dios y lo establecerán. Viene esta generación. Unámonos, iglesia. Los que me conocen saben que yo no soy de política y no me gusta la política. Pero vemos que hoy en día aún la iglesia que se llama de Cristo se ha congraciado con la política. Se han rodeado de la política para buscar su propio beneficio, para buscar el favor de los hombres. Han dejado el favor de Dios para buscar el favor de los hombres. Iglesia de Cristo, es tiempo de levantar nuestra voz. ¿Sabe una cosa? En mi corazón quise que ganara Petro. No porque sea un ejemplo de cambio, no por sus estudios, no por su experiencia, no por lo que dices, no porque es gran convocador de multitudes, no por eso, porque sé que quizás todo eso es una apariencia y sé que el Señor es el único que conoce el corazón del hombre. Yo no confío ni en Él ni en ningún político. No confío, no creo, porque todo aquel que esté separado de Dios jamás va a gobernar con rectitud y justicia, jamás va a legislar a favor del pueblo. Iglesia cristiana, iglesia de Cristo, es hora de levantarnos a favor de nuestro pueblo colombiano, levantar nuestra voz y usar la autoridad y el poder de Dios para causar cambios y transformación. En nuestra boca está el poder. Mire lo que le dijo Dios a Jeremías, y es lo que Dios nos dice hoy. Dice: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. También dice el Señor: yo dictaré sentencia contra mi pueblo, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. Pero tú, iglesia de Cristo, pero tú, iglesia del Señor, llena del Espíritu Santo, prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. Es tiempo de decir lo que el Señor ordena. Es tiempo de decir la palabra que el Señor manda. No a suavizar su palabra, sino decirla tal cual Él la dice, tal cual Él la manda. Gústele a quien le guste. No estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios. Y sigue diciendo: no temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como una ciudad fortificada, iglesia de Cristo, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra los gobernantes, contra
toda persona que tiene un puesto de autoridad. Dice contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Lo asegura. Pareciera que la iglesia de Cristo hoy tiene miedo de hablar las cosas como son. Pero el Señor nos ha dado autoridad y poder. Nos ha dado de nuevo para predicar, para salir a las calles y predicar, pero también para declarar, si es necesario, para arrancar y derribar. Dice la palabra del Señor que es Dios el que quita reyes y pone reyes. Jeremías se levantó contra un pueblo, contra un gobierno corrupto, asesino, ladrón, que oprime al pueblo, que se pierde en adorar a otros dioses. Jeremías se levantó. Muchos dicen que Jeremías fue el profeta llorón, pero usted se la pasa quizás llorando por mucho menos. Quizás Dios le ha dicho cosas a usted que usted le ha dado miedo de decirlo, porque a mí también me ha pasado. Estas palabras no fueron nuevas, el Señor las había colocado hace mucho tiempo en mi vida y me había negado a decirlas. Iglesia de Cristo, es hora de levantar nuestra voz en clamor, en oración, ayuno, vigilia, en plantones. Usemos las plazas, usemos los parques para convocar a toda aquella persona que desee un cambio y humillarnos delante de la presencia de Dios. Y luego levantarnos y declarar palabra en contra de la corrupción, en contra de todo aquel o toda aquella persona que tiene un puesto de autoridad y está haciendo lo incorrecto, que está haciendo cosas ocultas, que está haciendo cosas perversas, aunque no hayan evidencia. El Señor sí lo sabe. Y dice la palabra del Señor que no hay nada oculto que no sea revelado. Y el Señor revela lo más oculto de un corazón. Quizás dicen, hay que orar por misericordia. Sí, es cierto, hay que orar por misericordia. Pero ¿cuánto llevamos orando por misericordia por nuestros gobernantes? ¿Y qué ha pasado? Quizás es hora de levantar nuestra voz y denunciar lo incorrecto. Hablar la palabra del Señor. Es tiempo, iglesia de Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta misma condición? Ahorita les decía que quería que ganara Petro. Quizás se pregunta, ¿por qué querías? Sencillo. Porque quizás con el gobierno de este señor, quizás con lo que él haga, puede despertar la iglesia de Cristo. Puede hacer que se levante la iglesia del Señor. Quizás esto lo puede hacer. Porque si es necesario que Dios permita que este país se coloque patas arriba para que la iglesia se levante y tome su autoridad y el poder que Jesucristo nos delegó, así lo va a permitir el Señor. Pero eso no es lo que Él quiere. Él quiere que su iglesia se una y se levante a favor del pueblo, a favor del oprimido, al favor del huérfano, al favor del que no tiene esperanza, a favor del que está rechazado. Y si nosotros no lo hacemos, créame que para Dios no es imposible de levantar a alguien de la calle, un indigente, de levantarlo, transformarlo y poderlo hacer la obra.
y ponerlo a decir sus palabras. Iglesia, es hora. Es hora de levantarnos. Y si este video llega a oídos de algún político, a ti te digo que el Señor te ama demasiado, que te está dando la oportunidad, que te arrepientas y que tu corazón se vuelva a Él. Y Él te va a permitir que gobiernes con rectitud y justicia y que legisles a favor del pueblo colombiano con sabiduría. Porque el Señor fue el que te dio esa autoridad. Arrepiéntete y vuélvete a Él. Pero si tu corazón se endurece y tú te confías y te enorgulleces y hace que tu soberbia suba por tu gran poder político, por tus grandes maquinarias, por tu gran poder económico, déjame decirte que mi Señor, que mi Padre, que mi Dios está por encima de todo eso. Que el poder de mi Dios está por encima de todo eso. Si no, pregúntaselo a Nabucodonosor, que se creía el grande y el poderoso. Y el Señor lo puso a comer paja como un burro, como un caballo. Pregúntaselo a los reyes que le profetizó Jeremías. Hicieron caso omiso y se los llevaron esclavos. Levántate, iglesia de Cristo. Políticos, Dios conoce la obra de sus manos. Dios conoce sus pensamientos. Para Él no es oculto nada. Y no hay impunidad para el que hace el mal y no se aparte de Él. No hay impunidad. Porque lastimosamente la justicia colombiana no cojea, ni tampoco va en silla de rueda. La justicia colombiana está en estado vegetal, que no está haciendo nada a favor del pueblo colombiano. Pero la justicia de mi Señor sí va a ser, y sé que está pronto a suceder, donde aún la palabra del Señor resonará en los pasillos de los gobiernos, de las alcaldías, de los gobernantes. Porque en la Biblia vemos que donde estaba un hombre de Dios, impactaba toda la ciudad y todo el gobierno. Iglesia de Cristo, es hora de unirnos, el clamor y levantar la voz de Dios. Ay de los políticos que se atrevan a medir fuerzas con Dios, porque serán vencidos. Serán vencidos. Porque el Señor mostrará su gran poder sobre ustedes. Ustedes no son nada ni nadie. El Señor les dirá como les dijo a Faraón: suelta a mi pueblo. Ladrones, corruptos, homicidas, que su corazón está lleno de perversidad. Dios le está dando una oportunidad que lleguen a sus pies y reconozcan su pecado, pero también que se aparten y que acepten la voluntad de nuestro Señor. Que lo acepte. Y para el nuevo gobierno que está a punto de posicionarse, le digo, cuidado, cuidadito con salir con sorpresitas, porque quizás en sus pensamientos hay cosas. Cuidado con dar sorpresas. Cuidado con levantarse en contra de la familia, en contra de la iglesia del Señor.
Cuidadito con oprimir más al pueblo, porque el Señor detesta que opriman a su pueblo. Y no solamente a los que son cristianos, a todo el pueblo. Porque aunque hoy no son cristianos, el Señor mañana los va a alcanzar. Y por eso Él los llama a su pueblo. Cuidadito. Porque no fue el hombre que subió a Gustavo Petro y a su gabinete. Fue el Señor que lo permitió. Y por algo lo permitió. Así que, Iglesia de Cristo, levantémonos. Quizás da cierto grado de miedo y es normal, pero el Todopoderoso está con nosotros. Jóvenes, hago un llamado a la juventud colombiana. Ustedes no son el futuro de este país, ustedes son el presente. Y con las grandes manifestaciones que hacían, vi cuán gran valentía hay en sus corazones y cuán gran pasión hay por un cambio. Pero déjeme decirle, como lo estaban haciendo es de la manera errada, equivocada. Joven que me escuchas, que quieres un cambio verdadero, que quieres una transformación verdadera, que amas a tu país y que quieres un mejor futuro, te digo cuál es la solución. Humíllate delante de la presencia de Dios. Reconoce su gobierno, acéptalo. Apártate del mal, del pecado, de lo que a Él no le agrada. Y dile: Señor, aquí estoy yo, con valentía, como un guerrero valiente, para obedecerte y para hacer lo que tú quieras que yo haga. Y déjame decirte que el Señor llegará a tu vida y que su Santo Espíritu se posesionará sobre ti y te pondrá a hacer lo que Él quiere que hagas. Dios puede usar esa valentía, esa gallardía. Puede usar esas fuerzas, esa pasión que tú tienes para glorificar su santo nombre, para traer transformación y cambio. El cambio lo trae ese Señor. El cambio lo trae mi Señor. La palabra del Señor dice: buscad a Jehová y su poder. Y más abajito dice: buscar el rostro del Señor continuamente. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos su presencia. Iglesia de Cristo, unámonos. Levantemos nuestro clamor. El Señor no viene por una denominación. El Señor no murió por una denominación. Unámonos. Porque el Señor es un Dios de unidad. Por favor, no esperemos que pasen catástrofes, que pasen cosas terribles para unirnos y levantarnos. No esperemos eso. El Señor nos advierte. El Señor por amor nos advierte. Y hay veces que hay que predicar advertencia. Hay veces que hay que predicar destrucción. Muchas veces decimos: es que a Dios no habla así, Dios es amor. Déjame decirte que el Señor envió a un profeta a Nínive. ¿Y cuál era el mensaje de este profeta? ¿No era que el Señor iba a traer juicios? ¿No era que el Señor los iba a destruir? ¿Y qué pasó? El pueblo se arrepintió y buscó a Dios. Y así vemos que ha pasado a la larga de la historia de los hombres de Dios en la Biblia. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos cumplir su sueño de que todos lleguen a Él. Que haya un derramamiento de su Espíritu nunca antes visto. Un avivamiento nunca antes visto aquí en Colombia.
Porque aquí en Colombia el Señor va a levantar grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que no les importe nada. A mí no me importa mi reputación. A mí no me importa nada. A mí no me importa lo que pueda perder. A mí no me importa ni mi propia vida. Lo único que quiero hacer es la voluntad de mi Señor y hablar lo que Él quiere que se hable. Alcanzar al perdido. Establecer su reino en la tierra. Que la iglesia de Cristo se una. Tome la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Fue por esto que nuestro Señor Jesucristo vino y murió en una cruz. Para darnos autoridad y poder. Para deshacer las autoridades y poderes de las tinieblas. No permitamos que Satanás entrone en nuestra nación. No lo permitamos. Vamos a oponernos a esto. Levantémonos. Busquemos la presencia de Dios cada día, cada instante, en cada momento. Y hagamos lo que Él quiere que hagamos. Su perfecta voluntad. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de levantarnos y hacer sentir nuestra voz. De hacer sentir nuestra voz. Es tiempo. ¿Sabe una cosa? Un día yo le pregunté, Señor, ¿dónde está el Dios de la Biblia? ¿Dónde está el Dios de José? El Dios de Daniel, el Dios de Jeremías, el Dios de Elías, el Dios de Eliseo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el Dios que me habla la Biblia de poder? ¿Acaso ha cesado en este tiempo? Y el Señor me respondió y me dijo, yo sigo siendo el mismo. Mi poder sigue siendo el mismo. Yo soy todopoderoso. Mi poder no pasa. Ahora te pregunto, ¿dónde está ese José que está dispuesto a correr a las pasiones juveniles, a huir al pecado, a negarse a sí mismo? ¿Dónde está ese José que está dispuesto a perdonar el pasado, a perdonar los familiares que lo hirieron? ¿Dónde están esos José que están dispuestos a esto? ¿Dónde están esos Daniel que van a mostrar una integridad delante de mí, sin importar las circunstancias en que se encuentren? ¿Dónde están esos Daniel que van a buscar mi rostro constantemente, sin importar nada? ¿Dónde están esos Jeremías que van a levantar la voz y que van a declarar lo que yo quiero que digan, sin temor, sin titubear, sin dudar? ¿Dónde están esos Elías que van a procurar mi presencia y van a ser celosos de mi presencia? Que van a agradarme, que están dispuestos a agradarme en todo. ¿Dónde están esos corazones dispuestos? Porque esto fue lo que hizo diferencia en los hombres de la Biblia, en los grandes hombres usados por Dios. Esto fue la diferencia, que hubo un corazón dispuesto a buscar la presencia de Dios y a humillarse ante la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, tú eres el que mandas. ¿Dónde están esos jóvenes, esos hombres, esas mujeres? ¿Dónde están? Yo lloré porque me quebrantó, porque yo era uno de esos, de que no estaba haciendo nada por buscar su presencia, que no estaba haciendo nada por Él. Y aún me llamaba cristiano y vivía de la forma más desagradable, más miserable.
A mí me quebrantó. Es hora de salir de la religión y vivir una vida cristiana, unidos. Iglesia de Cristo, no pierdas el tiempo hablando en contra de la religión, hablando en contra de otras creencias. No pierdas el tiempo en eso. Solo clama al Señor. Él es el que hace la diferencia. Busca su presencia. Y si vamos a predicar, prediquemos la salvación, prediquemos el amor de Cristo, prediquemos la santificación, prediquemos las sanidades, los milagros, las señales, los prodigios, prediquemos la segunda venida de Cristo, prediquemos el poder del Espíritu Santo, prediquemos todo lo que practicamos. Porque para poder predicarlo debes vivirlo, para que cause un impacto. Dios te bendiga. Y si escuchaste la voz de Dios a través de este video, no endurezcas su corazón. Como lo dice Hebreos, no endurezcamos nuestro corazón. Dios me los bendiga en gran manera y mi oración será por la unidad, por un gobierno diferente. Estoy dispuestos a guerrear, a luchar delante de la presencia de Dios, a favor de este pueblo colombiano, a favor de mi nación, para que esta nación comprenda las palabras del que murió en la cruz, para que esta nación disfrute de una verdadera independencia. Porque para mí hoy en día, y mi opinión es que no nos independizamos, solo se cambió de verdugo, lastimosamente. Pero es tiempo de cambio, es tiempo de poder, de denuedo, de trastornar. No hay victoria sin guerra. Y el Señor prometió estar con nosotros siempre. Su Espíritu está en nosotros. Dios te bendiga.